La producción audiovisual en el país está creciendo. Cada vez más hay escuelas de cine y también escuelas de comunicaciones. Y hay más interesados en ver, pero sobre todo en producir. Y aunque muchos ven al cortometraje solo como un paso para hacer películas, su producción masiva termina por arrojar material de excelente calidad. Tanto que para varios críticos, las mejores películas colombianas son cortometrajes. Con las exhibiciones de Cine Colombia de cortos previos a los largometrajes, con las muestras de este formato también en la Cinemateca Distrital en la ciudad de Bogotá, o con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, también con Bogo Shorts en la capital, los cortometrajes se producen cada vez más en el país. ¿Qué dicen quienes los hacen? A principios del siglo XX, cuando el cine colombiano recién hacía sus primeros pinitos, los primeros cortometrajes que se hicieron eran más que todo documentales sobre paisajes, eventos populares, sociales, cultura y costumbres. Hoy, con la tecnología y las plataformas digitales, la cosa es diferente. ¿Cómo están concibiendo los cortometrajes quienes los crean? Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Bienvenidos de nuevo a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hola. Hoy toman el control en nuestro programa dos personajes que se encargan de darle vida con sus creaciones al maravilloso universo del cortometraje. Conozcamos sus perfiles y descubramos de quiénes se trata. Hola Mauricio, bienvenido a nuestro programa. Hola Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Hola Juan Manuel, bienvenido tú también. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Excelente, gracias a los dos. Para el tema que tratamos el día de hoy, es importante que ustedes se sientan libres de dar sus opiniones abiertamente. Y la idea es conectarnos con lo que estuvimos tratando en nuestro primer capítulo. Y para dar inicio a esta charla, yo quiero preguntarles a los dos, ¿qué posibilidades o retos se pueden encontrar en el formato del cortometraje en particular? Juan Manuel, cuéntanos. El cortometraje es un universo inmenso en donde está lleno de posibilidades y creo que por su duración y por las características de la producción, usualmente tiene mucha más libertad que los largometrajes que tienen que, digamos, responder a grandes inversiones y a grandes públicos, y por eso a veces las personas los entienden como trabajos universitarios muy experimentales, pero en realidad creo que las posibilidades son incluso mayores que cuando uno se mete a producir como grandes producciones de grandes presupuestos. Gracias Juan. Mauricio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Desde donde se da también influye mucho ese origen. Hay muchas posibilidades en cuanto en la última década sí ha habido como un crecimiento vertiginoso de instituciones de formación, de acceso como a mucha tecnología y a muchas cinematografías de las que uno, digamos, se antoja para empezar a explorar estéticamente lugares muy cercanos a uno. Entonces sí funciona como ese primer paso, como ese primer acercamiento de experimentación, porque también es como una forma, un ritual de inicio para muchas personas que estamos curioseando, que estamos explorando, mucha gente de la cual se ha formado, otros de pronto con un empirismo muy interesante. Entonces creo que es una posibilidad impresionante y asimismo tiene muchos retos en todo sentido. Muy bien, ahora quisiera preguntarles,
Sabemos que hay determinados pasos y determinadas características en la elaboración de los cortometrajes. Ustedes mencionaban ciertos elementos anteriormente, pero ¿qué diferencias son claves con respecto al largometraje? Juan Manuel, por favor. Sin duda, la diferencia básica y evidente es que es de corta duración respecto a los largometrajes. Creo que esta metáfora la han utilizado muchas veces, pero es bastante clara y es la diferencia que hay entre una novela y un cuento corto. Y pues una novela o un largometraje tiene un desarrollo importante de los personajes y de las diferentes tramas y demás, mientras que un cortometraje es como una historia corta y contundente, que usualmente tiene como un final sorpresivo o lo que sea, pero creo además que justamente por sus valores de producción y por su forma de producción, permite que un realizador pueda explorar otros lenguajes y que un espectador eventualmente pueda encontrar otros lenguajes diferentes a los que se usan usualmente en los largometrajes. Como lo decía antes, los largometrajes están muy pegados a la industria a la que pertenecen y a la financiación que reciben, y por tanto hay unas libertades que no se pueden tomar, que en un cortometraje para uno como realizador no está tanto pensando en su público, sino en un proceso de creación. Yo lo siento como en un paso intermedio entre una obra de arte y una obra, digamos, industrial, mucho más que un largometraje. Hay cierta accesibilidad para empezar a explorar el cine, en cuanto requiere menos tiempo, en cuanto la financiación se puede lograr de diferentes formas o incluso autogestionado, ¿cierto? Que sería una cosa un poco más compleja de decir a la hora de hablar de un largo. Entonces, ese tema del tiempo, ese tema de con quién se cuenta en ese momento, de un equipo pequeño, dependiendo de qué género sea y de qué se quiera contar, permite como ese primer acceso, ¿cierto? De entender dinámicas, no solo narrativas, sino también logísticas o de preparación de todo esto. Entonces, sí, funciona muchísimo como una puerta abierta para mucha gente que está estudiando audiovisual, que de pronto tiene la oportunidad de irse afuera y de volver y empezar. Creo que esa es como la gran ventaja, sobre todo con el tema del tiempo y la financiación. Muy bien, gracias a los dos. Ya continuamos con nuestra charla. Vamos a nuestro primer corte, aquí en Toma el Control. Superada la nada despreciable tarea de escribir una buena historia para contar, y en ocasiones, habiendo convencido a amigos y familiares de actuar, este es el kit básico para hacer un cortometraje. Cámara. Pero calma, la del celular funciona bien. Un micrófono. Hay varios económicos. Si no recuerda que la cámara registra todo, incluso lo que suena feo. La iluminación. Esta es vital y la más barata está en el día grabando en exteriores. Si no lo logras, usa bombillos para evitar sombras en el rostro y utiliza papel celofán de colores para encontrar tonalidades diferentes. Estamos de vuelta en Toma el Control y ya que estamos hablando de cortometrajes, queremos decirles que Canal 13 está diseñando y preparando un espacio especialmente para que los cortos estén en nuestras pantallas, así que no se lo pueden perder. Por ahora vamos a continuar nuestra conversación con nuestros invitados, Mauricio Maldonado y Juan Manuel Betancourt, y quisiera preguntarles cómo hacen ustedes para que sus cortos no se pierdan entre la gran masa de producción, sabiendo que más ahora las plataformas digitales y demás han abierto como una vitrina de exposición bastante amplia. Mauricio. Bueno, si bien cuando hablamos de cortos, yo siento que todavía en Colombia hablamos de un nicho muy preciso, de un contacto también muy presencial en festivales de cine, en muestras itinerantes.
siento que apenas se está abriendo como la posibilidad de que habite de forma más contundente en Internet, sobre todo con lo que ha estado ocurriendo recientemente. Pero pues creo que la forma más concreta, o al menos aquí en Colombia, es encontrarle como un público también, identificar uno qué tipo de corto tiene, también qué origen tiene o qué mensaje, qué trasfondo, si es un comentario muy social o si es algo muy de entretenimiento. Y sobre todo en el caso personal, mi corta experiencia me he esforzado mucho como en tratar de explotar muchas ventanas en Colombia, en festivales y en diferentes muestras. Juan Manuel. Yo he tenido la suerte, no solamente, digamos, no voy a hablar desde el punto de vista del realizador, que he tenido suerte de seguir un camino en festivales, que es el camino más usual, sino que he tenido la suerte de vincularme con festivales como el Festival de Cine de Cartagena y Bogo Shorts, que son ventanas muy importantes para el cine colombiano y son ventanas muy importantes para uno como realizador de cortometrajes, como productor de cortometrajes, poder exhibir el corto en un lugar en donde el corto no está visto como un paso para largometraje, sino una obra en sí misma, que le da el valor que requiere el cortometraje. Creo que especialmente Bogo Shorts se ha esforzado por considerar el cortometraje como, sobre todo, la base de la industria cinematográfica, que creo que es la visión más interesante que tiene el festival, y es pensar que una industria cinematográfica sólida no existe si no hay una industria del cortometraje sólida por debajo. Y en ese orden de ideas, los lugares de exhibición sin duda giran en torno a los festivales. De acuerdo con Mauricio que a veces ese círculo es bastante cerrado y que a veces uno intenta no, digamos, quemar sus cortometrajes en Internet, sino buscar lugares que le den valor al cortometraje en sí mismo. Pero por supuesto, Internet, todas estas redes le permiten a uno mostrar sus cortometrajes de manera abierta, y el problema es que es difícil hacerlos resaltar frente a todo el ruidaje que hay en las redes. Bien, ¿consideran ustedes que es el cortometraje para las personas que se dedican a cine tan solo un paso para luego empezar a hacer largometrajes? O en ese sentido, ¿qué papel juega el corto en la producción audiovisual en Colombia? Juan Manuel. Sin duda hay a muchas personas, a muchos realizadores, les ha funcionado en su paso. El aprendizaje que uno saca de la producción de un cortometraje sin duda le permite de cierta manera soñar con un futuro largometraje. Sin embargo, creo que el cortometraje en sí mismo es una expresión y es una producción que puede lograr ser lo suficientemente sólida como para ser un paso en sí mismo, no un paso hacia, sino quedarse como un producto final. Yo soy bastante fanático de los cortometrajes y, retomando un poco la pregunta anterior, creo que el universo que hay en este momento, las posibilidades que hay en este momento de montar los cortometrajes en redes sociales, YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera, y poder mostrarlos, son mucho más grandes que las que podría tener uno con un largometraje, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, creo que el lenguaje mismo de la corta duración hace que en este momento no solamente sea una posibilidad, sino un producto final que se vuelve diferente a como un paso hacia el largometraje. Gracias. Y Mauricio, ¿cuál es su opinión al respecto? También estoy de acuerdo que el mundo del corto es un universo en sí mismo. Puede convertirse en escalones para ciertas personas, pero para muchos otros realizadores incluso quedarse en el formato del cortometraje puede ser como una forma constante de pertenecer al cine, de evolucionar desde el mismo cortometraje. Entonces yo creo que cada realizador tiene como ambiciones muy diferentes, también tiempos muy diferentes en cuanto a decidir o no hacer un largo y qué requiere para hacerlo, o cuántos cortos requiere para hacerlo. Hay personas realmente que pasan directamente
hacer un primer largometraje de una vez. Entonces, defiendo mucho que en sí mismo tiene una personalidad suficiente para conservarse como género, para conservarse como un mundo infinito para explorar. Excelente, es maravilloso este tema. Nosotros damos paso a nuestro segundo corte, pero antes vamos a sumergirnos tras escenas de un cortometraje colombo-peruano que saldrá a la luz muy pronto. Así que vamos a adentrarnos en El Grito. El Grito es un cortometraje de ficción en coproducción peruano-colombiana que narra dos historias desde el dolor humano. La historia es escrita por Ana Lucía Morgan Fogliani y por mí. El hecho de que el corto tenga dos nacionalidades ha influido en la historia, evidentemente, porque nosotros queríamos encontrar un punto medio para narrar el dolor de manera universal. Es que todos los seres humanos tenemos dolores por dentro. Fue una gestión de recursos inmensa que se realizó en Lima para poder producir el cortometraje. Fue un rodaje de 3 días en diciembre de 2019 en Perú. La postproducción se hizo en Colombia, el montaje, la musicalización. Trabajar en una coproducción con un equipo peruano supremamente talentoso fue muy gratificante para mí como director en ascenso para poder ejecutar proyectos de calidad. Yo creo que la industria del cortometraje en Colombia se ha promovido mucho en los últimos años. Se viene promulgando la producción de cine profesional en las regiones a través de las convocatorias de relatos regionales. Y a mí me parece esto muy importante porque es que hay que descentralizar la producción cinematográfica de las principales ciudades del país. Es que en las regiones también hay mucho talento y hay muchas historias que contar. En Colombia tú dices que eres un director y para que digas que eres un director y vives de hacer cine como director tienes que haber hecho ya 2, 3 películas y ser reconocido, pero cuando tú te empiezas a dar a conocer tienes que enfrentarte a un montón de condiciones. Yo empecé a trabajar como productor independiente en 2014 y de ahí hasta acá ya llevo más de 6 años trabajando sin parar, sin descanso, sin vacaciones para poder lograr entrar de una manera fuerte en la industria como un productor y director profesional. Creo que las intenciones y el trabajo que tenemos encima pues nos ha demostrado de que primero que todo no es fácil, pero segundo es muy satisfactorio cuando se logran buenos resultados. Estamos de regreso a Toma el Control. Queremos escucharlos y lograr que Canal 13 esté cada vez más cerca de todos ustedes. Por eso tenemos esta sección en la que leemos y damos respuesta a alguno de los comentarios, peticiones, quejas o reclamos que nos llegan. En esta ocasión nos escribió por Instagram, @crue7910. Veamos qué nos dice. Lograron hacerme llorar con la producción de El Buen Vivir. Ese mensaje ancestral puesto en el medio audiovisual y hecho por ellos mismos es lo más bonito que he visto. Y más en esta época de poca conciencia. Gracias. En el canal nos tienen muy contentos las reacciones que están generando nuestros contenidos. No podemos pasar por alto este tipo de mensajes a los que siempre le damos respuesta. Hola, @crue7910. Gracias por escuchar lo que ellos tienen para decirnos. Gracias por tu sintonía y bienvenida siempre. Queremos invitarlos a todos ustedes a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Llegó el momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian Briceño nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Hoy vamos a ver 2 trabajos sin los cuales ninguna producción audiovisual sería posible. Grabando. Para seguir en sintonía con la temática, llegó el momento de aprender en lengua de señas 2 palabras. Director.
como haciendo la A, la posición de la mano así y la parte inferior de mi mano derecha sobre la palma de la mano que está pasiva. Director. Ahora productor. Así mira, 2 movimientos con la mano y luego hacia abajo. Productor. ¿Ves? Acá te lo muestro de forma muy clara, así que ve y practícalo. Continuamos la conversación con nuestros invitados sobre cortometrajes y quisiera preguntarles, para ustedes como creadores, ¿cuál consideran que es la clave para hacer un cortometraje exitoso? Juan Manuel. No lo sabría y no sé si lo he logrado. No sé si hay una clave específica. Creo que tener un cortometraje exitoso, tendría uno que preguntarse qué es un cortometraje exitoso, si es un cortometraje que tiene muchas ventas, que es una posibilidad, o que es un cortometraje que viaja mucho por el mundo, por muchos festivales. Para mí, lo que yo busco en un cortometraje es tratar de contar una historia y generar una emoción en mi público y generar una emoción en mí mismo, que creo que si yo más o menos llego a cumplir esos tres requisitos, creo que tengo un buen cortometraje. Sin embargo, creo que uno sí aprecia particularmente en el cortometraje y en general en el cine como un cierto grado de sinceridad, y creo que eso se siente, y el cortometraje, teniendo en cuenta que es una cosa tan íntima que se hace, digamos, con un equipo pequeño de gente, creo que es un lugar en donde la sinceridad de la historia, la sinceridad de la situación siempre atraviesa un poquito, y eso creo que para mí en este momento al menos podría ser como un requisito fundamental de un cortometraje exitoso. Mauricio, ¿cuál sería la clave para hacer un buen cortometraje? Yo creo que la clave está muy ligada a lo personal, a satisfacer ese sueño inicial, más que estar de pronto durante la realización pensando en un más allá. Siento que en ese momento es muy necesario y se trata sobre todo de complacerse. Otra gran clave creo que es rodearse de personas, de tener un equipo de trabajo como que esté por encima de uno, que conozca mucho, que siempre, pues que uno esté en constante aprendizaje, pero sobre todo eso, sentir que es una maduración, que en cada proyecto uno tiene ambiciones personales muy diferentes, que está explorando cosas diferentes. En ese sentido es muy clave como no tener miedo a eso, saber que siempre va a ser un laboratorio donde uno va a estar encontrando cosas, incluso cosas inesperadas durante la misma realización. Muy bien, Mauricio, gracias. Analizando un poco y partiendo de la importancia de todos los públicos para publicar y difundir todos estos cortometrajes, quiero preguntarles a los dos qué salidas comerciales tienen los cortometrajes en nuestro país y cuál es la mejor manera de capitalizarlo. Juan Manuel, cuéntanos. Por un lado, creo que en tanto la inversión sobre un cortometraje no es tan grande como la que puede ser un largometraje, una serie y demás, la búsqueda de que esos recursos regresen no es tan importante, aunque por supuesto lo es. Y hay lugares en donde se puede vender, hay distribuidores que lo pueden ayudar a uno a llegar a los compradores, y pueden ser compradores nacionales o internacionales. Hay cortometrajes que se exhiben en las salas de cine, hay cortometrajes que se exhiben en otro tipo de plataformas tipo Retina Latina, que tiene una muy buena selección de cortometrajes latinoamericanos. Hay canales como mucho más grandes tipo HBO o Canal Plus en Francia que compran cortometrajes, pero yo creo que la verdadera capitalización del cortometraje es ir poco a poco construyendo un público para el cortometraje mismo. En mi experiencia, digamos que yo arranqué hace muchos años produciendo un corto que consiguió la suficiente cantidad de seguidores, por decirlo de alguna manera, para que ese público se vuelva asiduo a los cortometrajes que produce mi empresa,
y que producimos como con mis socios, y por tanto, como que esa es la forma de capitalizar el cortometraje, es conseguir una gente que está interesada en las historias de uno, más allá de los términos económicos posibles, que también son posibles. Gracias, Juan. Mauricio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, es real que para uno como realizador queda en segundo plano el tema de pensar en obsesionarse de pronto con hacer ganancias, sobre todo con un corto, porque normalmente uno ya está pensando en el siguiente. Puede ser una intención concreta del productor o de la productora desde el inicio. Creo que también el corto tiene unas entradas de dinero a veces muy inusuales, muy inesperadas. Finalmente los cortos se terminan viendo en lugares que uno no pensaba, en diferentes eventos que de pronto ni siquiera son de cine, y de repente alguien que conoce el trabajo de uno puede llegar a invitarlo. Hay festivales también que, al menos en Colombia, hay muchos festivales que premian el corto con dinero en efectivo. Eso también es una forma, digamos, muy particular, ¿cierto?, de hacer dinero, y obviamente pues es muy positivo todo esto, pero en general yo creo que con el corto uno busca como estas otras formas de capitalizarlo. Sí tienen que ver como con generar una trayectoria misma con el trabajo de uno, con la gente que uno está constantemente rodando, y también sobre todo con la construcción de públicos. Creo que uno se obsesiona mucho con eso también, con que la gente vea muchos cortos, no por el tema de que incluso eventualmente se cobre una boleta, sino como una forma, pues, como una especie de sueño que uno tiene, que este formato siga creciendo, sobre todo en las ciudades intermedias. Excelente, muchas gracias. Así terminamos nuestra charla del día de hoy, que estuvo muy interesante. Gracias, Juan Manuel, gracias, Mauricio, por conectarse hoy con nosotros. Gracias a ti también, Karen, por tu compañía. Y con ustedes nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Con esto llegamos al final de 2 capítulos en los que nos adentramos en el maravilloso mundo del cortometraje en nuestro país. Si se los perdieron o llegaron tarde, no se preocupen, pueden verlos completos en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Hasta pronto.